¿En dónde debemos depositar nuestra confianza? De esto y más vamos a estar hablando en los próximos minutos. Bienvenidos a El Repaso, un espacio dedicado al estudio y análisis de la escuela sabática. Como siempre es un gusto volvernos a reencontrar en este espacio y por la gracia del Señor nuevamente estamos acá listos, prestos y dispuestos para hacer un nuevo análisis en el estudio de la escuela sabática. Antes de iniciar con los puntos, vamos entonces a orar, a pedir la dirección del Señor y posteriormente entonces iniciamos con nuestro recorrido. Amantísimo Padre, te damos gracias porque nos permites abrir nuevamente tu palabra, abrir nuevamente este espacio de análisis, de discusión de las enseñanzas de la escuela sabática, para que entonces podamos desarrollar nuevos puntos y para que sepamos, Señor, en dónde nosotros debemos depositar nuestra confianza. Ayúdanos a buscarte cada vez más y que seas solamente tú lo que nosotros busquemos en nuestros momentos de angustia y también de felicidad. En tu nombre te lo pedimos, en Jesús. Amén. Y bien amigos, llegamos al tema número 6, tema que tiene por título Confianza solo en Cristo. El verso para leer es Filipenses 3, 10, 11, que dice lo siguiente: a fin de conocer a Cristo y la virtud de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejantes a Él en su muerte, para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos. Esta semana entonces parecía que Pablo iba a llegar al fin de la carta a los filipenses, porque el capítulo 3 da a entender como que ya llega al punto máximo de lo que él quiere transmitir. Sin embargo, vuelve y retoma lo que todo cristiano debe tener como meta, como norte, el cual debe ser el gozo en Jesucristo. Y resulta entonces un poco contradictorio que una persona con el pasado, con los antecedentes de Pablo, haya podido entender o haya podido desarrollar esta idea, este pensamiento, esta tesis. De tal manera que aquí nosotros podemos encontrar nuestro primer punto de extracción. No importa quién haya sido en el pasado, no importa qué hayamos hecho, no importa lo que hicimos, los pensamientos que tuvimos, nuestras posturas, nuestros pensamientos, Dios nos hace ser nuevas criaturas. Me gustaría recomendar, por cierto, la película El Camino a Damasco. Pueden encontrarla aquí mismo en YouTube. Esto nos va a dar una ilustración y nos va quizás a servir como guía para entender un poco, si no estamos muy familiarizados con la historia y con la vida completa de Pablo, antes de ser un profeta, antes de ser un discípulo, antes de ser esta persona que levantó iglesias y levantó amistades en el nombre de Jesucristo, antes de ser entonces el Pablo que nosotros conocemos, precisamente era un perseguidor de cristianos. Y precisamente Pablo entonces describe la lección esta semana que él era muy celoso de la ley y que él perseguía a todas aquellas personas que no seguían sus costumbres, sus tradiciones, las tradiciones de los fariseos, las tradiciones de la ley, las tradiciones de esa Israel que se había o de esa Jerusalén que estaba marcada, que estaba instaurada bajo dominio de las normas, de las leyes y que todo lo condenaba. Bueno, bajo ese contexto fue que Pablo entonces se desarrolla y se vuelve entonces uno de los mejores discípulos de Gamaliel, uno de los sacerdotes, de los influyentes allí más destacados. Y también entonces tuvo la oportunidad de compartir con otros personajes que tenían entonces dentro de sus preceptos, dentro de sus estatutos, la dureza de la religión. Pero ya sabemos que entonces todo esto tenía quizás un poder oculto, tenía quizás unas intenciones ocultas, y es que todas estas personas de estos templos, fariseos, saduceos, querían seguir perteneciendo a la cúpula
del Imperio Romano en esa zona. Es allí entonces cuando Pablo, digamos, que influenciado por lo que ya él sabía, decide entonces emprender una persecución a todos los cristianos, porque decía que eran blasfemos, decía que estaban en contra de la ley y decía que todo eso no podía eh, quedar como pasar por alto en realidad. Entonces de esta manera Pablo decide entonces ser un perseguidor de cristianos y precisamente es en el camino a Damasco donde él tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, pierde la visión y nuevamente entonces la recupera después de algunos eventos allí sucedidos y es transformado, es tocado, es incluso bautizado en nombre del Espíritu Santo y pasa entonces a ser una de las personas más influyentes del cristianismo en esa etapa primitiva de la iglesia en la consolidación. Después entonces de ser converso, Pablo dice que tiene como un libro de contabilidad interno, un libro de contabilidad espiritual. Entonces tuvo aspectos muy diferentes porque en la escala de valores de ese libro, entonces cambia drásticamente la moneda del judaísmo por la moneda del cielo. Es decir, esa moneda del judaísmo puede ser una metáfora representada para simplemente hablar de que dejo al lado mi autosuficiencia, lo estricto de las leyes, la lectura o esa manera de cómo se interpretaba la ley, de cómo se vivía, de cómo se vestía también, de cómo se caminaba, de cuál era su apariencia física, a ser entonces más cercano a las personas, a ser diferente. Pablo entonces entendió que nada de lo que él hacía, nada de las cualidades que él tenía eran suficientes para llegar o para obtener entonces la salvación. Y por eso entonces pasamos al punto número 2, que es el gozo en el Señor. Pablo entonces en Filipenses 3:3 menciona que el gozo del Señor se presenta a través de una serie de razones y se presenta también a través de una serie de experiencias que nosotros podemos tener a lo largo de nuestra vida. Y es que todas estas experiencias y todos estos argumentos deben basarse solo en una cosa, y es respondiendo a la pregunta inicial, ¿en qué debemos colocar nuestra confianza? ¿En quién debemos depositar nuestra confianza? Nuestra confianza tiene que estar solo y exclusivamente en Jesucristo. Él es quien nos transforma en nuevas personas. Él nos permite entonces regocijarnos y Él nos permite también saber que nuestro corazón tiene individualidades, tiene perversiones y de una u otra manera, si nosotros confiamos en nuestra autosuficiencia, caeremos. Si confiamos en alguien más, también caeremos porque el corazón humano tiende a ser perverso y tiende a llenarse de corrupción. De esta manera, entonces, Pablo entiende, y vamos a leerlo textualmente de Filipenses 3:3, que dice, nos regocijamos en Jesucristo y nos ponemos en nuestra confianza en la carne. De esta manera, si nosotros depositamos esa confianza, nos arrodillamos y estamos en la constante comunión que necesitamos de estar o que tenemos que tener, entonces vamos a recibir sin duda alguna los cambios, las respuestas que vamos a estar y que vamos a tener la oportunidad de presenciar. Precisamente el cómo conocer o el cómo depositar o el cómo saber en quién depositar es nuestro tercer punto. Y es que a través de la palabra escrita de la Biblia, leyéndola, poniendo no solamente la teoría en la lectura, sino poniéndola en práctica, nosotros vamos a poder entonces conocer cuán grande es Dios, cuán grande es Jesús y cómo Jesús puede impactarnos en nuestras vidas para nosotros ser luces en medio de la noche, como lo hablábamos la semana anterior. No podemos entonces conocer cara a cara como de repente los discípulos sí lo hicieron, pero curiosamente sí pudiéramos estar con la misma cercanía que los discípulos tuvieron
si tuviéramos entonces esta disposición de tener la comunión y tener el tiempo suficiente para saber compartir con Jesús. Entonces, lo que resalta cuánto necesitamos es el Espíritu Santo y debemos entonces dejar que Él precisamente nos dirige. Cuanto más conocemos, cuanto más nos acercamos a Él, pues experimentamos la virtud de su resurrección que nos va a transformar, nos va a elevar, nos va a modificar hacia una vida nueva. Entonces, ya como último punto, pudiéramos mencionar qué es estar en Jesucristo. ¿Qué era lo que Pablo quería transmitir a través del capítulo 3 que estuvimos leyendo esta semana? Pues estar en Cristo abarca todo lo que comprende el plan de salvación y lo comprende en diferentes fases. Desde el amanecer de nuestra inteligencia espiritual, que pudiéramos hablar o pudiéramos definir que es el desarrollo de la conciencia. Esta semana también estuve leyendo algunos artículos que tenía que utilizar para una clase que estoy preparando y le digo a mi esposa, le digo a mi madre también, ahora quiero hacer todo lo que dice la lectura. Me siento como renovado, como inspirado. Y me contestan, ese es el Espíritu Santo que está trabajando en ti. Es decir, si nosotros no tomamos el tiempo necesario para tener estas lecturas, para tener una reflexión interna, para orar, no vamos a experimentar este desarrollo. Hace unas semanas también estábamos compartiendo con un pastor misionero que vino a nuestra iglesia y él nos visita en casa un día y me dice, lo más importante que tienes que hacer como líder es desarrollar la conciencia. Y hace unos días el pastor termina devolviéndose para su país y yo le mando un mensaje y le digo, gracias pastor por hacer hincapié en desarrollar la conciencia. El desarrollo de conciencia es precisamente abrir el espacio, permitir que el Espíritu Santo entre, permitir que esa sabiduría espiritual empiece a construirse a través de la oración, a través de la meditación, a través de las lecturas bíblicas, a través de crear espacios. Y después de allí vamos entonces a entender lo que Pablo quizás no entendía al principio, la justificación por la fe. Pablo, de hecho, en esta lección enumeró un montón de cualidades que tenía, que estaba circuncidado, que lo hizo al día octavo, que era descendiente de la tribu de Benjamín, que era miembro del Sanedrín, que estaba allí con los saduceos, con los fariseos, y que él tenía incluso licencia para perseguir a los cristianos. Entonces, de esta manera él pensaba que todo lo que él hacía ya tenía el cielo gano, cuando realmente nosotros no tenemos que hacer nada, porque así hagamos de todo, así demos nuestro 180%, nuestro 1000%, nada de eso sirve, porque la gracia la recibimos es por la misericordia de Jesucristo, no por lo que nosotros hagamos, sino entonces al final de la jornada vamos a anotar en un papelito todo lo que hagamos y se lo presentamos al Señor. Mira lo que yo hice y el Señor va a decir, bueno, está bien o mira, está mal. Entonces de esta manera todo lo que nosotros hagamos no importa. Ahora, las obras buenas es el fruto precisamente de esa interacción nueva, de esa relación nueva que estamos teniendo con el Señor. De esta manera, entonces nosotros podemos entender más acerca de lo que Pablo nos mencionaba durante las lecciones de esta semana y así también prepararnos para el cielo y vivir esa experiencia de la santificación hasta que finalmente llegue la glorificación en la segunda venida y la redención. La salvación entonces es la obra de Cristo de principio a fin por nosotros y en nosotros. En consecuencia, al aceptar a Cristo, tenemos todo lo que necesitamos. Y precisamente es eso, estar en Cristo es
tener la confianza de que en esa situación vamos a tener todo lo que necesitamos. Si perdemos una oportunidad de empleo, no importa. Allí vamos entonces a saber que nos podemos glorificar en Cristo Jesús porque fue su voluntad. Si perdemos alguna situación, algún carro, algún bien material, la casa, la oportunidad de la vida, era el plan de Dios que también glorifiquemos de esa manera. Yo recuerdo, y con esto ya me gustaría ir cerrando el video, yo recuerdo hace un par de años tenía un muy buen trabajo en donde me pagaban bastante bien y las cosas se empezaron a poner tóxicas en el trabajo. Y de una u otra manera, en un abrir y un cerrar de ojos, ya no quería trabajar más, pero sabía que había adquirido nuevos compromisos. Sabía que no podía mm, irme, sabía que mi familia también dependía del salario, así que la remé hasta donde más no pude y un buen día me dijeron, se acabó el trabajo, gracias por tus servicios. Y al llegar a casa lo primero que hice fue arrodillarme y darle gracias al Señor por precisamente permitir que pasara lo mejor que tenía que acontecer en ese específico momento. Eso es estar en Cristo, eso es permanecer en Cristo, eso es tener la vista puesta en Él, quien es quien nos permite entonces estar allí a pesar de las derrotas que nosotros podamos tener, de las situaciones bajas por las cuales podamos experimentar. Pero al final del día, entonces, es un proceso que cada persona tiene que transitar en esta vida y yo les invito entonces a que de las 24 horas nosotros podamos ser mejores administradores de nuestro tiempo y podamos entonces incluir más las lecturas, las conversaciones, las oraciones con Jesús y así entonces nos despojemos porque la carrera, como se dice allí en Hebreos 12:1, esto es un maratón y hay que despojarnos de lo que nos quita la vista precisamente de Jesús, quien, como ya lo mencioné hace instantes, es el autor y consumador de la fe. Así que con este último comentario, entonces ya quiero dejar por concluido el video, como siempre, haciéndole el hincapié, haciéndole esa tareita que cada uno de ustedes nos ayude a compartir todos estos videos para que más personas puedan conocer de el Señor, para que más personas también puedan interesarse por el estudio sistemático de la escuela sabática, para que el sábado en la iglesia podamos debatir diferentes puntos, podamos glorificar a Dios a través entonces de las intervenciones, no dejemos al maestro solo y podamos entonces compartir lo que el Señor nos dejó escrito en su palabra y especialmente durante estos análisis de la semana. Ahora sí, me despido pidiéndole a Dios entonces que si es su voluntad nos volvamos a reencontrar la próxima semana. Saludos y bendiciones.